Buenos días, amados. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo, esperando que si usted se encuentre bien en casa, en compañía de su familia, en comunión con el Señor. Vamos a pedir al Señor que nos guíe en este tiempo de estudio. Continuamos con nuestro estudio acerca de las excelencias de la palabra de Dios. Así que vamos a iniciar con un momento de oración. Amado Señor, eterno Padre, gracias por permitirnos estar aquí reunidos a través de esta plataforma. Señor, síguenos mostrándonos, sigue enseñándonos, sigue mostrando, Padre, por qué tu palabra es excelente, por qué, Señor, es única y por qué, Señor, es la razón de nuestra estabilidad, la razón de nuestras convicciones y nuestras firmezas, porque, Señor, la seguridad, porque, Señor, tu palabra permanece y todo se sostiene a través de ella. Que en este tiempo, Señor, podamos comprender la grandeza de tu fidelidad, Señor, conforme a tu palabra. Permítenos, Padre Santo, entender esto en este tiempo a través de la experiencia de David. Tu Santo Espíritu abra nuestra mente y nuestro corazón, y tú puedas guiarlo de principio a fin. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando el Salmo 119, que compone segmentos de 8 versículos, cada una encabezada por una letra del alefato hebreo. En esta ocasión vamos a abarcar desde el versículo 89 hasta el versículo 96, que pues compone, que abarca la Lamed. Lamed es una letra del alefato hebreo. Y vamos a ver cómo, cómo podemos obtener estabilidad. ¿Cómo podemos ser personas estables? ¿Qué es lo que nos puede dar estabilidad, seguridad, firmeza en los momentos difíciles? Y también hablamos de tu persona, hablamos de tu seguridad aún delante de Dios. Dice, voy a dar lectura a este Salmo 119, así es que usted me puede seguir con la vista. Dice así, versículo 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. Hay un factor determinante en estos 8 versículos y es el tiempo. Usted va a encontrar para siempre, permanece, generación, va a encontrar permanencia, vigencia, va a encontrar usted la definición de perecer en un tiempo, nunca jamás, habla de tiempo, habla de Señor, sálvame en un tiempo, Señor, en un tiempo futuro consideraré tus testimonios, Señor, he visto fin, habla de tiempo en el versículo 96, amplio sobremanera, también habla de vigencia. Y es algo muy interesante porque la vigencia de nuestra integridad, la vigencia de nuestra vida espiritual, nuestra comunión con Dios, depende mucho de la palabra de Dios. Así que vamos a ver el primer versículo, 89, dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra. En otra versión dice, tu eterna palabra, oh Señor, se mantiene firme en el cielo. Cuando hablamos de para siempre, está hablando de un tiempo indeterminado e interminable yendo hacia el futuro. Es un tiempo fuera de la mente, algo que no podemos determinar. Podía hablar de eternidad, por ejemplo. Permanece, habla de mantenerse firme. Estar en efecto o vigencia, en estación, estando en su momento, mantenerse firme. En los cielos habla de la morada de Dios y los ángeles. En otras palabras, David está describiendo dónde permanece la palabra de Dios, dónde está su firmeza, dónde está el fundamento de la fidelidad de la palabra de Dios, por qué ella es certeza, por qué ella es confiable. Y no está hablando directamente como el fundamento de la firmeza de la palabra de Dios, la tierra, sino del cielo. La palabra de Dios es firme porque está en el cielo y permanece allí para siempre. El tiempo es un elemento importante en esta porción del Salmo 119. Una característica de la palabra de Dios es el lugar de su vigencia.
Y el lugar de su vigencia en este primer versículo, versículo 89, es en los cielos, en la morada de Dios, donde no hay tiempo, sino eternidad. Aquí el mensaje de Dios se mantiene firme. Dios gobierna en los cielos por la ejecución de su palabra. Para David, esa realidad justifica el por qué en el cielo no hay pecado. La vigencia y la palabra de Dios en el plano celestial nos recuerda la oración del Señor Jesucristo que decía, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es en el cielo donde la palabra de Dios se mantiene firme, donde nadie cuestiona la palabra de Dios en el cielo, donde nadie le pone duda, donde todos obedecen a la palabra de Dios, donde la palabra de Dios es la norma de todo. Entonces David dice, Señor, en el cielo para siempre permanece tu palabra. Es Dios quien la hace firme en los cielos. Lo interesante es que David pasa del plano celestial al plano terrenal. Dice en el versículo 90, y dice así. Podríamos preguntarnos, basado en el versículo 89, si solo la palabra Dios permanece en los cielos y en la tierra, no. Versículo 90, de generación en generación es tu fidelidad, tú afirmaste la tierra y subsiste. En versículo 90, en otra versión diría, tu fidelidad se extiende a cada generación y perdura igual que la tierra que creaste. Cuando hablamos de generación, en generación está hablando de una revolución del tiempo, una edad, está hablando de esto, de un tiempo determinado a otro tiempo. Cuando habla de fidelidad es la cualidad de ser fiel, firmeza y seguridad. Afirmaste habla de establecer, fundar algo, estar erguido o levantar. Subsiste habla de seguir existiendo, asentar o persistir. Prueba de la vigencia de la palabra de Dios es que la tierra sigue existiendo. Lo repetimos. Prueba de la vigencia de la palabra de Dios es que la tierra sigue existiendo. El Señor la estableció por el poder de su palabra. En Génesis vemos cómo el Señor con su poder de su palabra dice, y sean los cielos y son los cielos, sea la luz y es la luz, sean los seres vivientes y son los seres vivientes. Todo fue hecho por el poder de la palabra. Todo se estableció en la palabra de Dios y no ha cambiado, en el sentido de que los cielos siguen siendo los cielos, el agua sigue siendo el agua, los animales de una especie siguen siendo los animales de esa especie, la tierra sigue girando alrededor de su propio eje, la gravedad sigue con la misma intensidad. El Señor estableció todo lo que es la creación, la tierra, y de esa manera aún existe. El Señor la sostiene por su fidelidad. El tiempo pasa, los hombres van, vienen, generación se va, generación viene, pero la fidelidad de Dios en su palabra sigue vigente. Somos bendecidos con la fidelidad de Dios cada mañana porque Dios es fiel a su palabra. Si confiamos en que todo se sostiene por la palabra de Dios, ¿por qué no confiar que también mi vida se puede sostener en la palabra de Dios? Pero no solamente hablamos de las cosas creadas de las cuales subsisten, sino de algo muy interesante. Porque si la palabra de Dios, según el versículo 89, permanece en los cielos para siempre, ¿podemos confiar en la palabra de Dios en la tierra? ¿Podemos creer que el libro que nosotros estudiamos en la Biblia es palabra de Dios y que ha permanecido fiel hasta nuestros tiempos? ¿O solo en los cielos es fiel, pero en la tierra ha sido pervertida y Dios no pudo, de alguna manera, desde que en revelación a los hombres de Dios, bajo la inspiración del Espíritu Santo, registrarlo, escribirlo, y que solamente los manuscritos originales fueron inspirados por Dios y el resto ya no es confiable? Lo interesante es que David dice, Señor, de cada generación en cada generación, tú has sido fiel. Tú has sido fiel. El mismo Dios que por su fidelidad sostiene la tierra y la tierra subsiste, no nos da a nosotros la convicción de que el mismo Dios que ha sido fiel de generación en generación para la subsistencia de la tierra, también el Señor haya sido fiel para la subsistencia de su palabra, para que la palabra permanezca en cada generación y sea fiel para cada generación. O solamente o tenemos que desconfiar de la Biblia que tenemos y esta nunca es inspirada por Dios, esta nunca es confiable. ¿Qué es lo que podemos nosotros definir acerca de esto?
Entonces, lo interesante es que para David, Dios ha sido fiel. La pregunta es para nosotros, ¿Dios es fiel? ¿La palabra que usted tiene es una demostración de la fidelidad de Dios? Pues lo creemos que así es. Tenemos una palabra que Dios ha preservado con el tiempo. Tenemos infinidad de versiones y quizás esto nos hace pensar siempre en busca de la traducción más fiel, pero hermano, amigo, eso nos llevaría a pensar, a buscar en el hombre, como el hombre es el que siempre está traduciendo, buscando en que el hombre es quien nos da la fidelidad, la firmeza, la permanencia de la palabra de Dios, como que si el hombre le diera esa permanencia, esa convicción de que ella es la palabra de Dios, como si le diera vigencia, como si le diera firmeza. Y la palabra de Dios no se basa en lo que el hombre puede hacer. La firmeza de la palabra de Dios se basa en la fidelidad de Dios. El mismo que afirmó la tierra y por la fidelidad de Dios subsiste en cada generación, la palabra de Dios también. Versículo 91. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Versículo 91 dice esto. En otra versión dice, tus ordenanzas siguen siendo verdad hasta el día de hoy, porque todo está al servicio de tus planes. Wow, qué hermosa verdad, qué profunda verdad. Cuando habla de ordenación, aquí el texto se refiere a una regla autoritativa, un veredicto, un decreto de Dios. ¿Sí? Cuando habla de subsisten, está refiriéndose al mismo subsisten que está en el versículo 90, que habla de seguir existiendo. Cuando habla de hoy, habla de un día, un espacio de tiempo corto. Cuando hablamos de sirven, es sirviente, jornalero, servidor. En otras palabras, alguien que está sirviendo. La vigencia de las cosas se debe también a que todo va conforme al propósito de Dios. Así es. La persistencia de todo lo que existe se debe a la autoridad de Dios y a la obediencia de todas las cosas. Todas las cosas obedecen a su designio y van caminando de acuerdo a sus propósitos. Prueba de ello es el día a día. Hoy queda demostrado, hoy usted está iniciando posiblemente su día y lo va a llegar a terminar a unas horas más tarde, pero eso demuestra que todas las cosas que le sirven al Señor aún están allí. Todas las cosas. Si todas las cosas permanecen y subsisten por el poder de su palabra, también por el poder de su palabra tienen un fin, tienen un propósito. Si todas las cosas obedecen al Señor, ¿por qué nosotros somos tardos en obedecer? Si todas las cosas sirven a su propósito de preservar algo, entonces, ¿por qué no confiar en que el Señor también usó todas las cosas para preservar su palabra? ¿Mm? El Señor tiene inmensos servidores. Desde la creación, toda la creación le sirve. Desde las leyes que él mismo creó para la naturaleza, también le sirven. Los hombres, los incrédulos, todos están en su servicio a fin de cuentas. En la actualidad, aún la tecnología que nos está sirviendo para conectarnos, pues le sirven. Todo le sirve a sus propósitos. Nada escapa de sus propósitos. En estos primeros versículos estamos viendo el fundamento, ¿sí? ¿Por qué la palabra de Dios es confiable y por qué ella debe ser la norma de fe y conducta para alguien? Porque ella permanece fiel en los cielos. Y si es fiel para nosotros en la tierra, es porque Dios la ha preservado. El mismo Dios que preserva la tierra está preservando su palabra. Y todo, todo lo que Dios ha creado sirve a ese propósito. Todo lo que Él hace siempre es con un propósito. Esto es tremendo. Y esto nos llevaría a la siguiente pregunta. ¿Es para mí también la palabra de Dios mi fundamento? ¿Qué tanto creo en ella? Cuando la leo, considero que es la palabra de Dios que ha permanecido. Cielos y tierra pasará, pero la palabra permanece. ¿Lo considera así o lo considera un libro más? Pues para David no. Dice el versículo 92. Veamos ese compromiso. Dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. En otras palabras, dice en el versículo 92,
Si tus enseñanzas no me hubieran sostenido con alegría, ya habría muerto en mi sufrimiento. Cuando habla de ley, habla de Pentateuco, de esta colección de leyes, pero también habla acerca de dirección, porque las leyes siempre nos dan una dirección. Delicia, que es una palabra que David usa mucho, habla de satisfacción extrema, disfrute, deleite. Aflicción, aflicción que se menciona aquí en muchas ocasiones por David también, nos habla de aquello que causa sufrimiento, depresión, miseria. Y David dice en muchas ocasiones también he perecido, hubiera perecido, y esto habla de perecer, dejar de existir, o descarriarse o perderse. Bueno, nosotros todos queremos estabilidad, nosotros todos queremos seguridad, nosotros todos queremos seguir viviendo, nosotros queremos prolongar la vida, prolongar la salud, prolongar la seguridad, prolongar la estabilidad, prolongar nuestros días. Todos queremos extenderlo, no queremos perecer. Nadie quiere perecer en su matrimonio, nadie quiere perecer en su relación con sus hijos, nadie quiere perecer en su trabajo, nadie quiere perecer en su vida. Todos queremos de una manera continuar. Pero hay segmentos en la vida, momentos como en la aflicción, que nos sentimos morir, que sentimos que vamos a desmayar, sentimos que no va a alcanzar, sentimos que todo se agota. Y David dice, Señor, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya hubiera perecido. David pasa de hablar de cómo todo lo creado permanece por el decreto del Señor, pasa de esto, de su fundamento, de sus convicciones, a confesar que su vida también se sostiene en la palabra de Dios. Si el universo y todo lo que Dios ha creado se sostiene en la palabra de Dios, David como testimonio declara que él hubiera dejado de existir si hubiera dejado de ser quien es debido a sus aflicciones. David es un hombre piadoso, David es alguien que ama a Dios y hubiera dejado de ser ese hombre a veces porque la aflicción le estaba queriendo torcer el brazo, romper con su integridad. No solo esto, sino las depresiones que golpearon muy fuerte. Pero David nos da un principio que la misma palabra que sostiene o mantiene en vigencia el universo, también es la fuente, eh, también es la fuente de nuestra subsistencia, de la vida humana, de todo hombre, que si busca al Señor puede encontrar la vida en abundancia. Entonces, ¿cómo no deleitarnos en las palabras de Dios? ¿Cómo intentar independizarnos de su dirección y decir, Señor, ya viviré de mi manera, a mi manera, cuando todo lo que hay se sostiene en su palabra y cuando también nuestras vidas se pueden sostener en ella? ¿Cómo menospreciar su palabra? ¿Cómo menospreciar su dirección? La vida se sostiene en lo que es, en lo que más uno se complace. Lo repito, la vida se sostiene en lo que más uno se complace. La fuente de satisfacción determina la vigencia de una vida íntegra en carácter y funcionalidad. La vida o la fuente de satisfacción determina la vigencia de una vida íntegra en carácter y funcionalidad. Si la fuente de satisfacción es temporal, pues tú tu vida es temporal. Los frutos son temporales. Si la fuente de satisfacción es la palabra de Dios, como dice el mismo salmista en los primeros versículos de este Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Quien se deleita en la palabra de Dios mantiene en vigencia su integridad. Quien se aleja de la palabra de Dios no se puede mantener en vigencia en su integridad, en su funcionalidad de servir al Señor. El varón es bienaventurado porque haya disfrute en la ley de Dios. Salmos 1, del 1 al 3, que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Ahí está un ejemplo de esta delicia. Cuando otra cosa terrenal, una experiencia carnal o una posición humana es de mayor placer o deleite, la vida se marchita, pierde su vigor y su propósito, porque la única fuente verdadera de subsistencia es la palabra de Dios. Por eso David dice, si no me hubiese complacido, si no hubiera absorbido la vida que da la palabra de Dios, yo ya hubiera perecido. Posiblemente usted se encuentre en una situación de estar pereciendo y dice, ya sé por qué estoy pereciendo. ¿Por qué me he alejado de la fuente de mi vitalidad, que es la palabra de Dios? Vamos al versículo 93, dice, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Y otra vez el factor tiempo, nunca jamás.
Esto habla de para siempre, lo mismo que leíamos en el versículo 89, para siempre, nunca jamás, es lo mismo, habla de eternidad, como yéndome hacia el futuro. Dice, me olvidaré. Esto es perder la memoria o los recuerdos de algo o extraviarse. Dice, nunca jamás me extraviaré de algo y esto es de tus mandamientos. Dice que me han vivificado, porque con ellos me has vivificado. Esto es mantener con vida, preservar la vida, reavivar, avivar. Esto es dar una segunda oportunidad. Si encuentras la fuente de la vida eterna, ¿la dejarías? Si encuentras la fuente para revitalizarte, ¿la abandonarías? David la ha encontrado. No es un lugar, no es un prójimo, no es una filosofía, no es un arma, no son los recursos materiales, no son los hijos, no es la esposa, es la palabra de Dios. David dice, Señor, con ellas me has vivificado, con tu palabra, con tus mandamientos tú me has dado vida, tú me has impartido aliento, tú me has revivido. Dios ha determinado la subsistencia. Así es, nunca olvide esto. Dios ha determinado la subsistencia, es Dios quien la determina. David también en una determinación de compromiso dice, porque Dios ha dicho, pues los cielos permanecerán siendo cielos, la tierra sigue subsistiendo conforme a su propósito, Dios ha determinado que todo siga subsistiendo. Y David usa la misma determinación que Dios tiene y dice en un compromiso, nunca jamás me olvidaré de tus preceptos. Nunca jamás me olvidaré de tus preceptos. ¿Hasta dónde llega nuestra determinación con la palabra de Dios? Al igual que David decimos, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos. O nosotros, Señor, hoy me olvidé de tus mandamientos porque me quedé dormido. Hoy me olvidé de tus mandamientos porque recibí una mejor oferta del mundo y cedí al soborno, cedí y perdí mi integridad. ¿Hasta qué punto llegamos y decimos, hasta ese punto puedo olvidarme de tus mandamientos, puedo extraviarme de tus mandamientos? Cuando David dice, nunca jamás, porque él ha encontrado vida allí, porque él ha encontrado vigor allí, vitalidad allí. El trasfondo de la determinación de David es su experiencia de vida con la palabra de Dios. Si no has tenido tal experiencia, tu determinación es débil. Si la palabra de Dios no es tu fuerza y sabiduría, entonces otra cosa lo es. Dime, dime que nunca eh, abandonas religiosamente. Dime a qué cosas te aferras, a qué cosas eres fiel religiosamente, a qué te aferras, a qué cosa es lo que no abandonas. Dime aquello a lo que tú te aferras y te diré cuál es la fuente de tu vitalidad. El mantenernos con vida, el ser avivados, es solo un don permanente de la palabra de Dios. Una vida que subsiste, que se mantiene vigente en integridad, en frutos, es resultado de la excelencia de la palabra de Dios. ¿Quieres vigencia? ¿Quieres mantenerte? ¿Quieres permanencia? ¿Quieres estabilidad? Pues que la palabra de Dios sea tu delicia, que la palabra de Dios sea quien te vivifique. Vamos a ir al siguiente versículo, versículo 94. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Sálvame quiere decir salvar de la ruina o el daño, estar seguro, estar liberado. David dice, he buscado, esto quiere decir tratar de alcanzar algo que uno desea. Esto es frecuentar en algo, perseguirlo. David va reconociendo su total dependencia de la palabra de Dios, pues dijo que era su delicia y esto está involucrando el corazón. Dijo que no lo olvidaría y esto está implicando la mente. Y dice que sigue buscando. Nos habla aún de un tiempo porque eh, cuando él dice que está buscando, está hablando de la voluntad. David está involucrando en su relación de vida con la palabra de Dios, su corazón, su mente y su voluntad. La palabra de Dios ha sido su delicia en el pasado, no se olvidará de cara al futuro y seguirá buscándolo en el presente. Dicen en la versión internacional, sálvame, pues te pertenezco y escudriño tus preceptos. Tuyo soy, sálvame. Se pone en evidencia el fundamento extraordinario de sus convicciones. David está
plasmando aquí sus convicciones, como dice Samuel Pagán. David está plasmando en este versículo sus convicciones. Señor, tuyo yo soy. ¿Y qué le dio esta convicción de que él es del Señor, que David le pertenece al Señor? Pues la palabra de Dios le dio esa convicción. ¿Cuál es la fuente de convicción de las decisiones de David? De todo lo que va a hacer, de todo lo que va a obrar, pues la palabra de Dios. Tuyo soy, dice, porque he buscado tus mandamientos. Soy tuyo como tus palabras, siendo mías. Dice el Señor, yo soy tuyo como tus palabras son mías. Te pertenezco como tus palabras me pertenecen. David frecuentaba, perseguía los mandamientos de Dios, por lo que sabe a quién pedir ayuda, cómo pedirlo, cuándo pedirlo y cómo esperar la respuesta. David ha estado hurgando y persiguiendo, alcanzando su delicia, no olvidándose de la palabra, y es por eso que él sabe a quién pedir ayuda. Por eso dice, tuyo soy, Señor, yo te pertenezco. Usted ha buscado tanto al Señor en la palabra de Dios que usted sabe que le pertenece. ¿Tiene esa seguridad que tiene David? ¿Usted ha buscado tanto a Dios en su palabra y sabe cómo pedir al Señor algo? David lo sabe. ¿Sabe cuándo pedirlo? ¿Sabe cómo esperar la respuesta? Pues aprenda como David. Que la palabra sea su delicia, que no se olvide de ella y búsquela. Pero esto de buscar no es al rato, esto es perseguirlo. Es tratar de alcanzar lo que uno desea. ¿Usted ha tratado de alcanzar algo hasta lograrlo? Quizás su carrera, su profesión, intentando tanto de ingresar a la universidad, lo logró. Quizás insistiendo tanto a una señorita, logró que se case con usted, un trabajo o algo. Pues si con la misma intensidad busca la palabra de Dios, todo cambia. Si la búsqueda es mediocre, pues obviamente nada cambia. Versículo 95 dice así, los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. Alguien impío es alguien que se caracteriza por la iniquidad y la impiedad. Es alguien moralmente malo. Cuando David escribe que estos hombres impíos han estado aguardándolo, esto es esperar con ansia la ocurrencia de esto. ¿Qué cosa están esperando estos hombres impíos con ansia? Están deseando que suceda algo con David. ¿Y qué es? Pues su destrucción. Esto es destrucción total. Es que están esperando ellos que ocurra en David un daño irreparable. Mientras ellos están, estos hombres malos, sin respeto al Señor, están esperando con ansia en que el tiempo de la destrucción de David suceda, ellos esperan este tiempo, otra vez el factor tiempo, esperan este tiempo porque solo están pensando hacer mal. David, por el contrario, dice, consideraré. Esto es pensar cuidadosamente, separar mentalmente, distinguir tus testimonios, tu palabra. David ocupa, mientras estos hombres están esperando en un tiempo que David sufre un daño irreparable, David ocupa sus pensamientos en el escudriñar cuidadosamente las declaraciones de Dios. Mientras unos están buscando un daño permanente en David, David no está perdiendo el enfoque. David se enfoca su mente y sus pensamientos en invertir su tiempo para escudriñar las escrituras. ¿Qué esperas que suceda en el tiempo? ¿En qué ocupas tu mente y tus pensamientos? Los hombres impíos tienen sus actividades. ¿Cuáles son las tuyas? Como hombres piadosos, como mujer piadosa de Dios, ¿cuál es tu actividad? ¿Como la de estos hombres impíos o como la de David, que ocupa su tiempo, invierte su tiempo en escudriñar las escrituras, en considerar las escrituras cuidadosamente? Versículo 96. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Dice este versículo, el versículo 96. Aún la perfección tiene sus límites, pero tus mandatos no tienen límite. Cuando habla de perfección, está hablando de todo lo que sea sin falta o defecto.
Y David dice que a todo lo que es sin falta y defecto, le ha visto un fin. Esto es percibir el límite, el alcance o la consumación. No llega no llega para siempre. Como usted se puede encontrar con una flor perfecta, hermosa, pero hasta esta flor perfecta y hermosa tiene su vigencia limitada. Llega un momento en el que se consume, tiene un límite. Contrario a esto, dice amplio sobremanera es tu mandamiento. Y cuando hablamos de amplio, habla de lo contrario, del fin. Habla eh, de grandeza en extensión, grande en extensión o alcance, de algo espacioso. David señala que todo lo planeado por el hombre, por más perfecto que sea, su alcance es limitado como lo es el mismo hombre. Cuando uno lee 1 Pedro 1:24, Pedro dice, porque toda carne es como hierba y toda gloria de hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae. El mismo Señor Jesucristo dijo, no hagáis tesoros en los cielos, pero en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan. La madera se polilla, todo se desgasta en esta tierra. Nada tiene vigencia perpetua. Nada dura para siempre. Por lo que todo lo que el hombre hace sin Dios es meramente terrenal y de corta duración. Pero en la convicción de David hay algo dado por Dios a los hombres que tiene un alcance amplio, extenso, que repercute en la eternidad. Y esa es la palabra escrita de Dios. Todas las demás cosas tienen un alcance limitado, llegan a consumirse. Pero contrario, el mandamiento de Dios, su palabra, tiene una extensión grande. Es espacioso en esa extensión. ¿Por qué? Porque es el Dios fiel quien la mantiene vigente. Cielos y tierra pasará, pero tus palabras no pasarán. ¿Qué clase de convicción tiene usted en la palabra de Dios? ¿Solo la palabra de Dios es vigente para la creación y no vigente para el hombre? ¿Qué tan fiel es para usted la palabra de Dios al punto que usted puede descansar en la palabra de Dios, en lo que Dios ha dicho, como que es palabra de Dios y no palabra de hombres? Es la palabra de Dios quien guía sus sentimientos, sus convicciones, sus decisiones. ¿Es la palabra de Dios su norma de fe y conducta o es palabra de hombres o es una religión? ¿Qué es? ¿Es la palabra de Dios su delicia realmente? Posiblemente no se deleiten en la palabra de Dios porque no la considera palabra de Dios. Posiblemente se extravía de ellas y se olvida rápidamente porque en otras cosas busca usted su vitalidad. Usted no busca ser vivificado en la palabra y no lo ha experimentado, no ha tenido experiencia de vida. Y posiblemente usted no tiene la convicción de que le pertenece a Dios, de que usted tiene esta relación con Él y no sabe a quién clamar. Busca en otros lados y nunca busca a Dios y no sabe cómo buscarlo, no sabe dónde buscarlo, no sabe cuánto esperar, porque usted no ha buscado a Dios en su palabra. Lo intenta buscar a su manera, quizás. ¿Quiere usted firmeza en su vida? ¿Quiere usted, tiene que tener este compromiso de David? Como dice aquí, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos. Los hombres impíos tienen su manera de actuar, aún cristianos, que dudan de la palabra de Dios, eh, pueden actuar de ciertas maneras, pero tengamos esta consideración de David. Sé que es tu palabra y me voy a profundizar en ella, voy a estudiarla concienzudamente y con total convicción. ¿Qué tan vigente es para usted la palabra de Dios? De la vigencia de la palabra de Dios en su mente y en su corazón, tal como es vigente en los cielos, va a depender la vigencia de su integridad, la vigencia de su vida y la vigencia de sus convicciones, la vigencia de su gozo, la vigencia de su vida en medio de las aflicciones, en medio de los impíos que buscan destruirle. David es firme, David se mantiene estable. ¿Por qué? Porque su roca, su lugar de descanso es la palabra de Dios que permanece para siempre. Acompáñeme en un momento de oración. Amado Señor, gracias por permitirnos estar en este tiempo estudiando tu palabra, reconociendo, Señor, que ella es vigente, que, Señor, en los cielos tu palabra es autoritativa, es obedecida, Señor, y todo es perfecto allá, Señor, imperecedero, porque tu palabra es la norma allí, Señor.
Y aquí en la tierra tenemos tu palabra también, que es obedecida, es desobedecida, pero que a pesar de ello, tu palabra ha llegado a nuestros tiempos de una manera fiel, siendo tu palabra no palabra de hombre, sino tuya, porque tú eres fiel en generación, tú eres quien por tu palabra, Señor, sostienes el universo y todas las cosas creadas, y también has sostenido tu palabra que ha llegado de generación en generación hasta nosotros. Y esta misma palabra, Señor, que sostiene todo el universo, es la que puede también vivificar nuestra vida, es la que nos puede sostener, nos puede guiar a una relación de vida en comunión contigo, sabiendo que te pertenecemos, sabiendo que nos puedes dar vida, sabiendo, Señor, que a través de ella, tu Padre Santo, nos puedes dar dirección y propósito. Y, Señor, clamamos en esta mañana para que nuestra vida, Señor, deje de ser inestable. Nuestras convicciones acerca de tu palabra, como que no confiamos que ha llegado fiel a nuestro tiempo, como que no confiamos que sea confiable para normar nuestra vida y que sea el fundamento de nuestra familia o de la iglesia o de nuestra vida, sino que añadimos cosas o buscamos cosas para complementar cuando tu palabra es suficiente. Nos arrepentimos, Señor, y rogamos para que sea tu palabra, Señor, la norma de nuestra fe y nuestra conducta, y a través de ella, Señor, puedas dar vigencia, puedas dar subsistencia a nuestra vida, puedas vivificar nuestra vida, Señor. Y hacemos un compromiso como David. Nunca jamás, Señor, nos olvidaremos de tus mandamientos, Señor. No la menospreciaremos, porque todas las cosas, Señor, en la tierra, aún los propósitos del hombre y lo que el hombre planea y crea, no tiene vigencia, Señor. En cambio, tu palabra, Señor, se mantiene vigente porque tú eres fiel. Señor, enséñanos a descansar y tener vidas estables, Señor, vidas seguras, fundados en lo que tú has dicho. Gracias te damos, Señor, en este tiempo. Amamos tu palabra, te amamos a ti. Y, Señor, guarda a mis hermanos y jálalos, atráelos, Señor, más a tu palabra, Señor, que es la fuente de nuestra vigencia, la fuente de nuestra integridad y nuestra vida contigo, Señor. En el nombre de Jesús te alabamos y te agradecemos. Amén. Amado hermano, le agradezco por haberme acompañado en este tiempo. Le recuerdo que estaremos nuevamente el otro jueves continuando con el estudio del Salmo 119, las excelencias de la palabra de Dios. Nos estamos viendo. Bendiciones.